Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, alimentando rumores y generando debates apasionados. Sí, estoy hablando de Hande y Kerem, de su relación y de todo lo que se dice sobre su supuesta separación. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo del espectáculo turco, desentrañando la verdad, o al menos lo más cercano a la verdad que podamos alcanzar, detrás de esta historia. Vamos a analizar las pistas, los indicios, las declaraciones y los silencios que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del panorama actual. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis en profundidad de tus series y películas favoritas, chismes jugosos y mucho más. Así que si te gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no dudes en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem, una pareja que conquistó nuestros corazones en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde la química entre ellos era palpable, traspasando la pantalla y haciéndonos creer en el amor verdadero. Esa magia que vimos en la serie, ese flechazo que sentimos como espectadores, se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver junta, la pareja que nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre, o al menos no como la imaginamos. Empezaron a surgir rumores, pequeñas grietas en la fachada de esa relación perfecta. Fotos menos frecuentes juntos, declaraciones ambiguas, silencios incómodos en entrevistas. Todo esto fue alimentando la especulación de una posible crisis, una crisis que, según muchos, podría haber desembocado en una separación definitiva. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque vamos a analizar todas estas señales, estos indicios que han levantado sospechas. Vamos a ver qué dicen las fuentes cercanas a la pareja, que han publicado en sus redes sociales y que podemos deducir de su comportamiento público. Primero hablemos de las redes sociales. Antiguamente sus perfiles de Instagram eran un constante derroche de amor, fotos juntos, dedicatorias románticas, viajes increíbles. Era un auténtico álbum de recuerdos de una pareja enamorada. Pero de repente todo eso se detuvo. Las fotos juntos empezaron a escasear, las dedicatorias desaparecieron y el contenido se volvió mucho más genérico, centrado en sus proyectos profesionales y menos en su vida personal. Esto obviamente no pasó desapercibido para sus fans, quienes empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué ya no se muestran juntos? ¿Por qué ya no se dedican mensajes cariñosos? ¿Será que la llama del amor se ha apagado? Luego tenemos las entrevistas. Hande y Kerem siempre se han caracterizado por ser muy abiertos y sinceros con la prensa, hablando sin tapujos de su relación y compartiendo detalles íntimos de su vida en pareja. Pero en las últimas entrevistas han adoptado un tono mucho más evasivo, respondiendo con rodeos cuando se les pregunta sobre su relación y evitando dar detalles concretos. Han utilizado frases como estamos enfocados en nuestros proyectos profesionales, necesitamos espacio para crecer individualmente o somos muy buenos amigos. Frases que, si bien no confirman la separación, tampoco la desmienten, dejando la puerta abierta a la especulación. Pero no todos son rumores y especulaciones. También hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy reservadas, que valoran mucho su privacidad y que no les gusta exponer su vida personal al escrutinio público. Es posible que simplemente hayan decidido mantener su relación en un segundo plano, alejándose de los focos mediáticos y protegiendo su intimidad. Además, ambos están muy centrados en sus carreras profesionales. Hande está triunfando en proyectos internacionales, consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y buscando nuevos desafíos. Es comprensible que con agendas tan apretadas y con tantas responsabilidades, tengan menos tiempo para dedicarle a su relación. Quizás la distancia física y la falta de tiempo hayan afectado su relación, pero eso no significa necesariamente que se hayan separado. También hay que considerar el factor de la presión mediática. Hande y Kerem han estado constantemente bajo el foco de los medios de comunicación, siendo objeto de críticas, rumores y especulaciones. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar, y es posible que hayan decidido alejarse del ojo público para proteger su relación y evitar que se vea afectada por la negatividad externa. Pero volvamos a los rumores de separación. Una de las fuentes más recurrentes de estos rumores son las supuestas fuentes cercanas a la pareja.
Estas fuentes anónimas han filtrado información a la prensa, asegurando que Hande y Kerem han tenido fuertes discusiones, que ya no se entienden y que han decidido tomar caminos separados. Sin embargo, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que no están confirmadas y pueden ser simplemente rumores infundados o incluso estrategias de marketing para generar polémica y atraer la atención mediática. Otro factor que ha alimentado los rumores de separación es la aparición de supuestos nuevos romances en la vida de Hande y Kerem. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, lo que ha hecho pensar que su relación ya no tiene futuro. Pero de nuevo hay que ser cautelosos con estas informaciones, ya que muchas veces son inventadas por la prensa sensacionalista para vender más revistas o generar más clics en sus páginas web. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Hande y Kerem se han separado o siguen juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos conocen la realidad de su relación, y hasta que no hagan una declaración oficial, todo lo que digamos serán meras especulaciones. Pero basándonos en la información que tenemos, en las señales que hemos analizado y en los rumores que hemos escuchado, podemos llegar a algunas conclusiones. Es evidente que la relación de Hande y Kerem ha pasado por momentos difíciles. La presión mediática, la distancia física, la falta de tiempo y las agendas apretadas han podido afectar su relación. Es posible que hayan tenido discusiones, que hayan necesitado espacio para crecer individualmente y que hayan reconsiderado su futuro como pareja. Pero eso no significa necesariamente que se hayan separado. Es posible que sigan juntos, pero hayan decidido mantener su relación en un segundo plano, alejándose de los focos mediáticos y protegiendo su intimidad. Es posible que estén trabajando en su relación, superando los obstáculos y buscando una forma de seguir adelante juntos. O también es posible que se hayan separado, pero hayan decidido mantenerlo en secreto por el momento, quizás para evitar la atención mediática o para proteger sus carreras profesionales. En definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá qué pasará con Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que son dos personas muy talentosas, exitosas y queridas por el público, y que merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Independientemente de lo que pase con su relación, les deseamos lo mejor a ambos y esperamos seguir disfrutando de su talento en el mundo del espectáculo. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les pedimos que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, y que respeten la privacidad de Hande y Kerem. Recuerden que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. No juzguemos su relación, no los presionemos a dar explicaciones y no alimentemos la negatividad. Simplemente dejemos que vivan su vida como mejor les parezca y apoyemos su talento y su trabajo. Y hablando de trabajo, ¿qué les parecieron los últimos proyectos de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie o película favorita de cada uno? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ya que estamos llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de los rumores de separación de Hande y Kerem, hemos analizado las señales y los indicios que han levantado sospechas, hemos considerado el factor de la presión mediática y la privacidad, y hemos llegado a la conclusión de que no sabemos con certeza qué está pasando con su relación. Hemos pedido respeto y consideración para Hande y Kerem, y hemos invitado a nuestros espectadores a no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar algunas dudas sobre la situación de Hande y Kerem. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta hermosa comunidad. Significa muchísimo para mí contar con su apoyo y su compañía. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones, sugerencias y preguntas. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis en profundidad de sus series y películas favoritas, chismes jugosos y mucho más. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco, pero esperen un momento, asterisco asterisco, antes de cerrar completamente la cortina sobre este tema, vamos a profundizar un poquito más. Porque seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem es mucho más que simples rumores y especulaciones. Es una historia de amor que nació en la pantalla, que floreció ante nuestros ojos y que ahora parece estar enfrentando su prueba más difícil.
Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis aún más exhaustivo de todo lo que rodea a esta pareja que tanto nos ha cautivado. Sencalcapm, el escenario del amor ***. Recordemos cómo comenzó todo. Sencalcapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la historia, lo que realmente conquistó al público fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían irremediablemente. Esa tensión, esa chispa que se encendía cada vez que compartían una escena, era imposible de ignorar. Y a medida que la serie avanzaba, los rumores de un romance fuera de la pantalla se intensificaban. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Creaban montajes de sus momentos más románticos y los compartían en las redes sociales, soñando con que su amor traspasara la ficción. Y finalmente sus sueños se hicieron realidad. En abril de 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación con unas fotos adorables de sus vacaciones en Maldivas. El mundo entero celebró la noticia. Era como si el cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran la misma persona. El impacto mediático y la presión del éxito ***. Pero como dije antes, la felicidad en el mundo del espectáculo no siempre dura para siempre. La relación de Hande y Kerem, desde el principio, estuvo sometida a una presión mediática intensa. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras era interpretada y cada una de sus fotos era diseccionada. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que confirmara o desmintiera los rumores de crisis. Los fans, aunque bien intencionados, también contribuían a la presión, exigiendo constantemente muestras de afecto y actualizaciones sobre su relación. Además, ambos estaban en la cima de sus carreras. Hande, con su belleza y talento, se había convertido en una de las actrices turcas más solicitadas a nivel internacional. Kerem, con su carisma y versatilidad, también estaba abriéndose camino en la industria del entretenimiento. El éxito profesional, si bien es gratificante, también conlleva una gran responsabilidad y un gran sacrificio. Las largas jornadas de trabajo o los viajes constantes, la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede afectar negativamente una relación, especialmente si no se cuenta con el tiempo y la energía necesarios para cultivarla. Las señales de alarma, un análisis más profundo ***. Volvamos a las señales de alarma que hemos mencionado anteriormente. Analicemos cada una de ellas con más detalle. La disminución de las publicaciones en redes sociales es innegable que la frecuencia y el contenido de sus publicaciones en redes sociales cambió drásticamente. Antes, sus perfiles eran un escaparate de su amor, llenos de fotos juntos, dedicatorias románticas y momentos compartidos. Pero de repente todo eso se detuvo. Empezaron a publicar fotos por separado, centradas en sus proyectos profesionales y evitando cualquier referencia a su relación. Esto podría interpretarse como una señal de que estaban distanciándose, de que ya no sentían la necesidad de mostrar su amor al mundo. O también podría ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Quizás se dieron cuenta de que exponer su relación en las redes sociales era contraproducente y decidieron mantenerla en un segundo plano. Las respuestas evasivas en las entrevistas Otro indicio preocupante fueron sus respuestas evasivas en las entrevistas. Antes, eran abiertos y sinceros al hablar de su relación, compartiendo detalles íntimos y anécdotas divertidas. Pero en las últimas entrevistas, se mostraron mucho más cautelosos, evitando cualquier pregunta directa sobre su vida en pareja y respondiendo con frases genéricas y ambiguas. Esto podría sugerir que estaban ocultando algo, que no querían revelar la verdad sobre su relación. O también podría ser una señal de que estaban pasando por un momento difícil, y no querían hacerlo público. Quizás estaban intentando resolver sus problemas en privado antes de dar una declaración oficial. La ausencia de proyectos juntos Después del éxito de Sencalcapm, muchos fans esperaban que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos en nuevos proyectos. Sin embargo, eso no sucedió. Ambos se centraron en sus carreras individuales, participando en series y películas por separado. Esto podría interpretarse como una señal de que su relación había terminado y que no querían seguir vinculados profesionalmente. O también podría ser una decisión estratégica para evitar ser encasillados como la pareja de Sencalcapm y para demostrar su talento individual. Quizás querían explorar diferentes facetas de su carrera y no querían que su relación personal eclipsara su trabajo. Las fuentes cercanas, información veraz o rumores infundados.
Como mencionamos antes, las fuentes cercanas a la pareja han sido una fuente constante de rumores y especulaciones sobre la relación de Hande y Kerem. Estas fuentes anónimas han filtrado información a la prensa, asegurando que han tenido fuertes discusiones, que ya no se entienden y que han decidido tomar caminos separados. Pero, ¿qué tan fiables son estas fuentes? ¿Podemos confiar en su información? La verdad es que es muy difícil saberlo. Muchas veces estas fuentes son simplemente personas que quieren llamar la atención o que tienen una agenda oculta. Pueden ser amigos despechados, ex empleados resentidos o incluso representantes de relaciones públicas que buscan generar polémica para promocionar a sus clientes. Por lo tanto, es importante tomar estas informaciones con pinzas y no darles demasiada credibilidad. A menos que la información sea confirmada por Hande y Kerem directamente, debemos considerarla simplemente como un rumor infundado. *** Los supuestos nuevos romances, realidad o ficción, ***. Otro factor que ha alimentado los rumores de separación es la aparición de supuestos nuevos romances en la vida de Hande y Kerem. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, lo que ha hecho pensar que su relación ya no tiene futuro. Por ejemplo, a Hande se le ha relacionado con varios actores y empresarios, mientras que a Kerem se le ha vinculado con modelos y otras celebridades. Pero al igual que con las fuentes cercanas, es importante ser cautelosos con estas informaciones. Muchas veces estos supuestos romances son simplemente inventados por la prensa sensacionalista para vender más revistas o generar más clics en sus páginas web. Pueden ser fotos malinterpretadas, encuentros casuales o incluso simples rumores sin fundamento. Por lo tanto, no debemos dar por sentado que Hande y Kerem están saliendo con